Pasaron algunos minutitos de las 8 de la mañana, decíamos hoy tempranito que hubo éxodo de la gente que va a aprovechar el fin de semana largo para seguramente hacer turismo o dirigirse a otros lugares del país. Anoche se notó mucho en los accesos de las ciudades turísticas, pero también hay un movimiento mucho más intenso en las estaciones terminales de ómnibus. Y vamos a tomar contacto con Diego Giuliano, que está en Rosario, es el subdirector ejecutivo de la CNRT, porque justamente está supervisando un trabajo que tiene que ver con el cumplimiento de los protocolos de la pandemia en un momento tan especial que estamos transitando. Diego, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, un saludo muy grande para ustedes, para todo el equipo. ¿Cómo marcha el operativo? Bueno, la verdad que estamos asistiendo a un movimiento muy importante en todo el país y por supuesto nosotros como Comisión Nacional de Regulación del Transporte estamos en los distintos puntos de control que se han establecido, hemos fortalecido los controles, estamos en el medio de la pandemia y esto significa que tenemos que tener muchísima precaución. Si bien es verdad que no hay restricciones para el transporte, en el caso del turismo o de encuentros familiares, es decir, la posibilidad de ir de un lugar a otro del país, cuando hablamos de la cuestión interna, si bien no hay restricciones, sí esto nos exige una importante precaución porque tenemos situaciones muy complejas de aumento, de rebrote e incluso en nuestros países limítrofes, dificultades enormes. La Organización Mundial de la Salud establece que Brasil es uno de los grandes riesgos mundiales en materia de COVID. Paraguay tiene dificultades, ustedes saben que Chile está vacunando fuerte, pero también es cierto que tiene uno de los índices de contagio más altos. Es decir, estamos en una situación crítica en toda la región y es muy importante que sostengamos los protocolos sanitarios y los respetemos. Y además en un momento tan particular donde hay que ajustar protocolos, en el caso de la supervisión que hace la CNRT, ¿en qué consiste? Lo fundamental es que tengamos el cumplimiento del índice de ocupación de un micro. Los micros hoy no pueden ir al 100% de ocupación, sino al 80%, y esto lo controlamos, así como también la ventilación. Ustedes saben que si bien se puede utilizar el aire acondicionado, no puede redireccionarse aire viciado, sino que por el contrario hay que renovar el aire por lo menos 20 veces por hora. Lo importante del 80% de la ocupación es para generar cierto distanciamiento en el micro y sobre todo para que en el caso de que hubiera algún pasajero con síntomas compatibles de COVID durante un trayecto largo, bueno, tengamos la oportunidad de aislarlo preventivamente y de llegar a la primera posta sanitaria. Ustedes saben que las empresas de transporte tienen postas sanitarias, tienen toda una programación de postas durante el trayecto. Además, ¿qué pasa con el uso del barbijo y con la toma de temperatura? El uso del barbijo es obligatorio durante todo el trayecto y la toma de temperatura también es una precaución o una medida que toman cada una de las empresas de transporte. Y nosotros hemos tenido denuncias de incumplimientos que, por supuesto, la CNRT infracciona, que la CNRT constata y multa cuando se trata de incumplimientos de protocolos que significan no cuidar el sistema de larga distancia. La larga distancia tiene un sentido muy importante. Ustedes imagínense que quien no puede tener un auto particular o no puede acceder a un auto de alquiler requiere de la larga distancia y la sostenemos cuidándonos. Tal cual, incluso hay gente que no se está moviendo por fines turísticos, que tiene que volver a su casa, que a lo mejor trabaja muy lejos de su casa y en estos días quiere aprovechar para ir a visitar a su familia. Es así, y la verdad que más allá de los cuidados que se requieren, cada una de las provincias argentinas tiene condiciones de ingreso. Es importante que el viajero, la persona que va a viajar, en auto particular, en tren o en micro, ingrese a la aplicación de Mi Argentina, como se llama, y ahí va a encontrar cada provincia y los requisitos actualizados que cada provincia tiene a la hora de ingresar. Por ejemplo, en el caso de Corrientes se requiere un PCR negativo, en Misiones lo mismo. En otras provincias no se requiere, como en Buenos Aires, en la propia Santa Fe.
Así que es importante que el viajero sepa de antemano qué le van a requerir en la provincia en la que ingresa. Lo vamos a aprovechar porque está ahora en la terminal de Rosario. ¿Nos puede mostrar cuál es el panorama en estos momentos, el movimiento que hay? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Voy a ver si puedo hacer de camarógrafo y Qué grande, muy bien, muchas gracias. A ver, el movimiento es importante. Ajá. Lo que sí que en Rosario lo que hemos constatado es que no estamos, digamos, por supuesto en los niveles que han sido los niveles más importantes en la Semana Santa pre-pandemia. Estamos en un 30% del movimiento de micros. Y entre anoche y esta mañana lo que me informa la CNRT de Rosario es que ha habido 160 micros aproximadamente. Un movimiento intenso. ¿Qué pasa con aquellos usuarios que tengan que hacer la denuncia a partir de que los que nos contaba que no se estén cumpliendo los protocolos? ¿Cómo deben hacerla? Y realmente esa denuncia después, ¿sigue su curso? Le cuento, CNRT tiene inspectores en todo el país, en las 23 provincias y en la ciudad de Buenos Aires, pero también es cierto que no hay un inspector por micro. Esto muchas veces nos ayuda muchísimo el pasajero. El pasajero, cuando hay durante el trayecto, hay incumplimientos de protocolos sanitarios en materia de desinfección, en materia de, por ejemplo, ustedes saben que no hay servicio de comidas, no hay servicio de mantas en la larga distancia de este tiempo. O, por ejemplo, cuando no se usa el barbijo y hay bueno, en ese caso hay un 0800 333 0300 que muchos pasajeros utilizan y nos permite a nosotros, cuando el micro llega a destino, constatar las infracciones y multar. Porque la verdad que cuando hay un acto de irresponsabilidad, ya sea empresaria o de un pasajero, tenemos todos que evitarlo, porque queremos sostener este sistema de larga distancia que tiene un sentido social, como le decía antes, y que significa comunicación. Y me quedo con esa palabra, tenemos que sostenerlo. Si no nos cuidamos entre todos, ya estuvieron varios meses sin trabajar, pensando en las empresas, pero también pensando en el servicio que nos estuvo prestando. La intención es ajustar estos protocolos, seguir de cerca todo lo que ocurra durante estos días para evitar que haya que dar marcha atrás. La intención es esa, es trabajar fuerte en cuidarnos, como decíamos. No hay restricciones para viajar dentro de la Argentina. Sí hay condiciones que ponen cada provincia y hay precaución que tenemos que tener nosotros fundamentalmente los usuarios del transporte público, en este caso de larga distancia o de trenes, ya sea de automotor o trenes. En cuanto a cargas es distinto. Ustedes saben, nosotros también controlamos el sistema de cargas y las fronteras terrestres están cerradas completamente. Sí, cualquier camionero, cualquier transportista que ingrese al país por razones de carga, que eso sí está habilitado, tiene que tener el PCR negativo, si es extranjero, o el control de antígenos, si es argentino. Es decir, en cargas que los que todos sabemos no ha parado, porque el servicio de transporte de carga es lo que nos resuelve todas las cuestiones vinculadas a la seguridad, a la alimentación, a la salud, son los insumos. Ese sistema, si bien está autorizado de realizarse el viaje, tiene que tener control de PCR negativo. Lo último, la recomendación que le hacemos a los viajeros a esta hora, en este comienzo de la Semana Santa prácticamente y pensando en este rebrote del coronavirus, ¿cuál es? Bueno, si bien está claramente desincentivado viajar al exterior, está claramente definido como que es un riesgo enorme para la comunidad y para la persona. En el caso del transporte interno, digamos, la recomendación fundamental es cumplir con el protocolo sanitario. Está probado en todo el mundo que cuando se cumplen esos protocolos no hay vector de contagio en el transporte público de larga distancia. Se han hecho estudios en distintos lugares del mundo y si nos cuidamos no hay contagios registrados o disparos de contagio en el transporte público de pasajeros. Pero esto nos obliga a tapaboca, distanciamiento, factor de ocupación,
cuidarnos con el tema de la higiene, cuidarnos con el tema del uso de los baños y todo lo que significa desinfección previa y posterior de cada micro después de un viaje. Diego, muchísimas gracias por este contacto y por supuesto vamos a seguir dando recomendaciones y trabajando junto a ustedes en esto que tiene que ver con la prevención y en cuidarnos en el marco de un nuevo rebrote del coronavirus. Muchas gracias, buen día. Muchísimas gracias a todos ustedes, un saludo a cada uno. Gracias, además nos sirvió de corresponsal prácticamente, pues está en la terminal de Rosario, veíamos el movimiento de gente a su alrededor. Diego Giuliano, subdirector ejecutivo de la CNRT, 0800 333 0300 es el número donde podés denunciar cuando te subís a un micro que no se está cumpliendo el protocolo de la pandemia del coronavirus. Lo vamos a tener agendado, lo vamos a incorporar a la lista de números de servicio que tenés que tener en cuenta, sobre todo para cuidarnos entre todos.